Capítulo 21. El corazón de Twilight Sparkle. ¿Alguna vez has visto salir la luna sobre el yermo? Ojalá pudiera haberte dado algo tan maravilloso como eso. Dragón. Realmente grande, gigante, enorme dragón púrpura, con espinas verdes y con garras y púas y dientes muy afilados y una boca enorme que acababa de prometer que no nos comería. Bueno, eso era un comienzo. Podía escuchar las voces de mis compañeros a mi alrededor, pero no pude girar la cabeza. Mi mirada permaneció fija en el dragón, que también nos miraba. No podía moverme. Apenas podía respirar. Calamity, susurró Velvet Remedy con urgencia, no le dispares. No tenía intención de hacerlo, siseó Calamity en respuesta. Chica, tienes que dejar de pensar tan mal de mí. Pirelic graznó y se fue volando, el batir de sus alas sonando como una chimenea crepitante. Interesante, musitó Lobes con un profundo estruendo desde su armadura. Yo diría que por 1000 veces interesante. Ha dicho que es Spike, dijo Lobes con curiosidad. No ha dicho que sea vigilante. La mirada del dragón se clavó en mí. Levantó una garra muy afilada del tamaño de mi cuerpo entero. Dirigiéndose a mí, Spike preguntó. ¿Saben que puedo oírlos, verdad? Little Pip, Velvet Remedy, Calamity, por favor, no tengáis miedo. Spike sonrió, mostrando demasiados dientes afilados. Los dragones no deberían sonreír cuando intentan no ser intimidantes, pensé. Os doy la bienvenida a mi casa. Con una condición. Vigilante estaba estableciendo condiciones. Normalmente me habría enfadado, pero esta era su casa. Y Vigilante era un dragón. Los dragones podían establecer las condiciones que quisieran. Esperaba algo parecido a no me robéis o no toquéis mi tesoro. No estaba preparada para que el dragón señalara a Lobes con una garra letal y dijera. Eso se queda fuera. Vigilante tenía un problema con los ghouls. Eso sí que me enfadó. Quizás no tanto como lo habría hecho después de conocer a Dixido y antes de saber sobre Rotting Tail, pero aún así me enfadaba. Está con nosotros, insistí, bajando mi pezuña. Y yo respiro fuego, respondió Spike, ganando la discusión. Me volví hacia Lobes. ¿Estás de acuerdo con esto? Después de todo, una parte de mí estaba lista para darle la espalda a Vigilante y alejarme si Lobes decía que no. Estaré bien, respondió Lobes. Me sentí inesperadamente aliviada. Además, no estaré solo. La cola envuelta en armadura de Lobes señaló al bandido aéreo. Pirelic se había refugiado en el interior y asomaba furtivamente la cabeza por una de las ventanas. Aparentemente, volar a la casa del depredador más grande de Ecuestria era mucho pedir a nuestro nuevo compañero emplumado. Asentí con la cabeza a Lobes y luego me volví hacia el dragón. Está bien. Velvet Remedy fue más cortés y diplomática, dándole a Spike una educada reverencia. Gracias, poderoso Spike, por permitirnos entrar a tu casa. ¿Los dragones se sonrojan? Spike pareció hacerlo. Miró hacia la oscuridad detrás de él. Bueno, en realidad es más una cueva. Pero la he retocado lo suficiente como para que parezca una casa. Estoy segura de que lo has hecho espléndidamente, lo halagó Velvet Remedy. Spike se volvió, todos nos agachamos mientras su enorme cola giraba, y nos llevó a la cueva. Lo seguimos, todos excepto Pirelic y Lobes. Por dentro pisoteaba insistentemente, queriendo saber por qué me acababa de pedir que dejara a un amigo afuera. ¿Un dragón? ¿Vigilante era un dragón? El sobrecogimiento y el temor de que estaba a punto de ser devorada se estaban desvaneciendo, y me sorprendió descubrir que el sentimiento que surgió para reemplazarlos fue la ira. Es encantador. Proclamó Velvet Remedy. No sabía que la cueva de un dragón pudiera ser tan hogareña. Se dio la vuelta, contemplando los montones de piedras preciosas dispersas que rodeaban una inmensa cama circular hundida en el suelo. Y hay tantos libros. Debe ser un coleccionista. Las paredes estaban llenas de estanterías, muchas de las cuales estaban llenas. La cueva continuaba en la oscuridad a través de una enorme fisura en la pared trasera. Son de Twilight, dijo Spike casi por reflejo. Luego, con un toque de tristeza, se corrigió. Eran de Twilight. ¿Twilight Sparkle? Pregunté, buscando confirmar mis sospechas. Ya estaba segura de la respuesta incluso antes de que el dragón asintiera. Estaba pensando en el mensaje de audio que Omage me había reproducido, el que Rarity le había dejado a Twilight Sparkle. Twilight Sparkle no acudió a Pinkie cuando se quedó sin espacio para sus libros. Había comenzado a almacenarlos aquí. Una sola terminal se encontraba en un pedestal cerca de la cama, un modelo solo un poco más elegante que el que se encontraba en todas partes en el yermo. Un cable serpenteaba más profundamente en la cueva desde la parte trasera de la máquina. Esperaba algo mucho más parecido a la decoración de Omage en la Etemka. Cada vez pisoteaba mentalmente con más insistencia. Finalmente, sintiéndome ya demasiado enfadada, pregunté sin rodeos. ¿Por qué le dije a Lobes que se quedara fuera? No se lo dijiste. Yo se lo dije, dijo Spike, como si necesitara que me recordaran el flujo de los eventos. El día en que un ranger de acero ponga una pezuña en mi casa es el día en que comeré comida enlatada.
Vale, Spike no tenía ningún problema con los Ghouls. Tenía un problema con los Rangers de acero. O con el Ministerio de Tecnología Militar en general. De alguien que pasaba sus días saltando entre Paraspribots, esa sería una actitud sorprendente. Velvet Remedy seguía mirando a su alrededor, expresando admiración, que el dragón chupaba como una esponja. Sospeché que había pasado mucho tiempo desde que alguien le hubiera felicitado por algo, incluso algo tan simple como lo bien que guardaba los libros. Dejé que Velvet Remedy dijera lo que sabía que era mejor decir. Sobre todo porque yo me sentía mucho menos diplomática. Me mordí el labio. Estaba hirviendo justo debajo de la superficie y no podía entender por qué. Me preguntaba si mi estado emocional era una especie de abstinencia de efecto retardado de los mentos fiestuki. O si estaba más cansada de lo que pensaba. Había pasado la mayor parte de las últimas 4 semanas, desde que salí del establo 2, en un estado de agotamiento físico o mental. Pero Omage me ayudó a una recuperación milagrosa, y multiorgásmica. Debería tener mucho más autocontrol del que de repente sentía. Aparté la mirada de Spike, mirando su enorme cama. Parecía cómoda. Felpa, con almohadas y mantas, incluso diría que parecía celestial. Me sonrojé ardientemente y temblé por algo que no estaba relacionado con el frío mientras mi cerebro evocaba imágenes mentales de lo que haría con Omage, en una cama como esa. Aparté la mirada, aclarándome la garganta. Spike tomó el sonido como una llamada de atención. Oh, cierto. El ópalo negro. Extendió una mano púrpura, su extensión más grande que todo mi cuerpo. Por favor. Lechuza mensajera a tu servicio, pensé con amargura mientras sacaba flotando el ópalo negro y lo ponía en su palma. ¿Por qué querías esto? Pregunté. Él era un dragón. No era más capaz de ver el recuerdo que un pony terrestre. Y dudaba que alguien hubiera fabricado un recolector para su tamaño actual. Porque, respondió simplemente, esa fue la última vez que las mejores yeguas de Ecuestria y mis amigas más cercanas estuvimos juntos. Con un tono tristemente nostálgico, agregó, todos nosotros. En el mismo lugar, a la misma hora. Y felices. Willy Sparkle. Rarity. Pinkie Pie. Applejack. Rainbow Dash. Fluttershy. Eran, en palabras de Spike, las mayores heroínas de Ecuestria. Las yeguas que personificaban las 6 virtudes más importantes de la raza de los ponis. Las yeguas cuya amistad tuvo el poder de cambiar el mundo. ¿Cómo es que salió todo tan mal? Fue Velvet Remedy quien preguntó, pero creo que todos necesitábamos saberlo. Spike tardó en responder, y mucho de lo que nos dijo ya lo había esperado. Esos ponis, mis más queridos amigos, no estaban exentos de problemas. Tenían sus defectos, incluso cuando eran jóvenes. Pero sus virtudes les permitían hacer frente a cualquier dificultad y su amistad les daba una fuerza que nunca tuvieron como individuos. Spike sonrió con nostalgia. Pero luego la sonrisa se desvaneció. Incluso las personas más grandes tienen sus defectos. Y cuando se someten a presión, en las circunstancias adecuadas, esos defectos pueden convertirse en grietas. Pueden romperte. Y con la creación de los ministerios, dejaron de estar juntas. Y estuvieron sometidas a presión todo el tiempo. Spike se detuvo. Y luego afirmó con fiereza. No se les puede responsabilizar de todo lo que salió mal. Ni siquiera de la mayor parte. Todos asentimos, escuchando con atención. Primero fue la guerra. Ecuestria había estado en guerra durante más de una década antes de que Luna creara los ministerios. La guerra lo cambia todo. Nos informó Spike con pasión. Antes de eso, Ecuestria había conocido, por primera vez, un siglo de paz ininterrumpida. Las nuevas generaciones no conocíamos la guerra. No la entendíamos. Tal vez, si hubiéramos prestado más atención al pasado, no habríamos cometido tantos errores en tan poco tiempo. La cola del dragón golpeó, haciendo saltar gemas y libros. Y luego estaban los propios ministerios. El epítome de las buenas ideas y las nobles intenciones que salen mal. Y no por culpa de las yeguas que los dirigían. Velvet Remedy captó una inflexión en las palabras de Spike que yo no. ¿Qué quieres decir? ¿Las ministras en realidad no dirigían los ministerios? Bueno, sí. Y no. Spike pellizcó el puente de su nariz entre 2 garras, haciendo una mueca de dolor. ¿Cómo puedo explicar esto? Esperamos mientras el dragón ordenaba sus pensamientos. De las 6 de ellas, solo 2 intentaron siquiera dirigir sus ministerios. Esas fueron Duilit Sparkle y Rarity. Las otras prácticamente se limitaron a lanzar sugerencias a sus ministerios y a desearles suerte. Spike buscó las palabras antes de encontrar una analogía que consideró adecuada. Pensad en los ministerios como modistas. Tienen sus propias ideas de cómo hacer un buen vestido, pero están sometidas a las demandas esporádicas de sus clientes, en este caso mis amigas, las yeguas que los dirigían, incluso cuando esos clientes no tienen ni idea del arte de la confección. No importa cuán buenas puedan parecer las sugerencias, no importa cuán brillantemente hábiles sean las modistas, todavía son capaces de crear diseños de pesadilla. Calamity interrumpió. Yep.
Especialmente si de lo que estás hablando es más como un comité de modistas, todas compitiendo por su visión. Spike estuvo de acuerdo. Las democracias tienden a arruinar todo, dijo Calamity con clara amargura. El único momento en que actúan unidos es cuando se sienten amenazados. Miré a mi compañero color óxido, preguntándome de dónde había salido ese comentario. Oh, por supuesto. De repente, me alegré mucho de no saber más sobre la política de los Pegasos. No lo entiendo, comentó Calamity. ¿Por qué te escondes aquí? No es como si hubiera mucho de lo que un dragón necesite esconderse. Ladeó la cabeza pensativamente. Quiero decir, creo que solo una ursa mayor podría ser un problema para ti. Y fue entonces cuando supe por qué estaba enfadada. Sus palabras fueron como un terremoto, abriendo una fisura de razón a la ira que hervía a fuego lento bajo la superficie. Mi respuesta fue natural. Estallé. Todo este tiempo, has sido un dragón. Un dragón. Todo este tiempo. Spike me miró, sorprendido. Little Pip, advirtió Calamity. Por favor, no le grites a nuestro anfitrión en su casa. Pisoteé, ahora echando humo. ¿Tienes idea de cuánto bien podrías haber hecho? ¿Cuántas vidas podrías haber salvado? Me encontré avanzando hacia el dragón en mi furia. Me habría dado cuenta de la ridiculez de mis palabras si no hubiera estado cegada por la ira. Que Spike se alejara de mí solo hacía esto más absurdo. No me digas que no te importa, Scooty. Sé que te importa. Has estado vigilando. ¿Por qué no estás ahí afuera haciendo algo? El yermo necesita a alguien como tú. Spike parecía avergonzado, pero insistió. Tengo mis razones. Razones. Ataqué. ¿Tienes miedo de que te hagan pupa? Demonios, los desolladores de Villapone ni siquiera podrían haber arañado tus escamas. Pero no, prefieres enviar a una pequeña yegua recién salida de un establo sin prácticamente experiencia de combate a un pozo de desolladores donde es más probable que la maten a que pueda salvar a cualquiera. Estaba resoplando. Mi crin y cola estaban despeinadas. Una parte de mí quería atacar a Vigilante. Tal vez, con todo mi poder telequinético, mi cuerno podría darle un golpe que realmente le hiciera daño. Little Pip, ¿qué razones tienes? ¿Qué podría ser más importante que ayudar a los inocentes? Le estaba gritando al dragón. Todas las veces que había arriesgado mi propia vida para ayudar a los demás, y la persona que me había puesto en ese camino era un dragón casi invulnerable pero que no podía molestarse en salir de casa. ¿Qué? ¿Necesitas pulir tus gemas? ¿Contarlas? Quizás tomar una siesta. Spike se estremeció. Ver eso fue como tirar leña al fuego. Abrí la boca y solté un aluvión de veneno que no sabía que tenía dentro de mí. Suficiente. Gritó Spike, finalmente sonando como un dragón. Me encogí, recordando de repente lo pequeña que era. Esa única palabra me dejó en silencio. El dragón se apartó de mí y miró a mis amigos. ¿Confiáis en Little Pip? ¿Sí? Dijo Calamity sin dudarlo. Sí, confío, intervino Velvet Remedy. Sentí una punzada, sabiendo que podría haber vacilado si nuestros lugares se hubieran invertido. Aunque la había perdonado, todavía sentía el dolor de su traición, sin importar cuán bien intencionada y beneficiosa hubiera sido. Bien. Entonces le diré a Little Pip mis razones. Pero solo a Little Pip. Y solo con la promesa de que nunca se lo dirá a nadie más. Ni siquiera a vosotros. ¿Por qué? Preguntó Velvet Remedy cortésmente. Yo en su lugar también habría exigido una respuesta. Spike frunció el ceño profundamente. ¿Has visto orbes de memoria? Sabes que hay quienes pueden arrancarte un pensamiento con su magia. Y la supuesta diosa que manda a los alicornios es telépata. Y, a través de ella, los demás alicornios también. Me vino una nueva imagen de las alicornios como terminales vinculadas a un servidor. Enviando y recibiendo mensajes desde y a través de él. Así es como sabían cuándo y cómo había muerto uno de los suyos. Su diosa observaba su muerte a través de la mente de la yegua alicornio y luego enviaba el conocimiento a todas las demás. Cuantos menos lo sepan, menor será el riesgo de que alguien pueda arrancar ese conocimiento y usarlo en contra de, hizo una pausa antes de concluir con, de mí. Fruncí el ceño. Si la razón de Vigilante para ser vigilante era tan terrible, entonces Spike estaba aceptando un riesgo enorme con solo decírmelo. Mi arrebato por sí solo no podía ser causa suficiente para romper 200 años de silencio. ¿O había sido una oportunidad? Una vez más, tuve la impresión de que el dragón estaba desesperadamente solo en su exilio autoimpuesto. Por otro lado, Spike podría estar loco. Está bien, dije con firmeza. Estoy de acuerdo con esa condición, pero solo si tu razón es buena. Spike contempló eso por un momento antes de parecer aceptarlo. Se quedó mirando a Calamity y a Velvet Remedy. ¿Y la palabra de Little Pip de que mi razón es buena será suficiente para vosotros dos, que nunca la sabréis? Sí, dijo Calamity, frunciendo el ceño. Confío en el juicio de Little Pip. Si ella dice que te abstuviste de ayudar a hacer del yermo un lugar mejor por una buena razón, eso será suficiente para mí. Velvet Remedy asintió. Por supuesto. Entonces sígueme, Little Pip. Tengo algo que enseñarte algo.
El enorme dragón púrpura se volvió y avanzó pesadamente hacia el interior de la cueva, atravesando la fisura de la pared. Le di a Calamity y a Velvet Remedy una última mirada, y luego troté tras él, casi teniendo que galopar para mantener el ritmo. ¿Qué estoy mirando? Pregunté por segunda vez en mi vida. Habíamos viajado al centro de la cima de la montaña. Pronto me di cuenta de que estábamos siguiendo el cable desde la terminal de Spike, y ahora estábamos en una gran cámara, lo suficientemente grande para que el dragón se moviera fácilmente. A lo largo de las paredes había ordenadores, media docena de ellos, con piedras preciosas que latían con energía mágica. Todos parecían estar casi inactivos, excepto el más cercano, que sonaba afanosamente. En el centro de la sala, como una gigantesca estalagmita de magia y acero, se elevaba la columna cónica de un superservidor que hacía que los sistemas de DJ-PON3 parecieran rústicos. Cables gruesísimos y aislados subían por las paredes desde la parte superior de los servidores, luego se extendían a través de la cámara para unirse alrededor de la columna en un punto muy por encima de la cabeza de Spike. La cámara era una chimenea. Mirando hacia arriba, pude ver muy por encima de nosotros un áspero círculo del cielo nocturno, centelleante de estrellas. El superservidor apuntaba hacia ese agujero como una varita mágica colosal. Un servidor clase buscador, respondió Spike. El ordenador arcano tecnológico definitivo. Con inteligencia artificial. Capaz de aprender por sí mismo. Incluso podía almacenar los recuerdos de la mente de una persona. Solo se habían construido 3, recordé. Uno se instaló en el establo 29. Uno fue al Ministerio de Genialidad. Y el último, terminó aquí. En la base del buscador había una plataforma luminiscente con forma de estrella de 6 puntas. Cada punta terminaba en un estrado. Sobre cada estrado había una elegante almohada sobre la que descansaba una sola pieza de joyería. La más cercana a mí era una hermosa diadema. Las demás eran claramente collares. Miré a Spike, cuestionando de repente mis suposiciones. ¿Es este vigilante? Spike se rió entre dientes. No. Yo soy vigilante. Este es un servidor clase buscador. Uno muy especial. ¿Qué hace? Pregunté, mi curiosidad venciendo mi ira. Excepto permitirte hackear para Spribox y espiar gente. Algo tan increíble no podía estar aquí con un propósito tan mundano. Ahora mismo, nada, me dijo Spike. Sentí una bofetada de decepción. Está esperando. ¿Esperando a qué? ¿Esperando a quién? Miré a Spike sin comprender. Spike pareció encogerse. Sentí que el salto que estaba a punto de dar lo asustaba. Este es el proyecto más grande e importante de Dueling de Sparkle. Vertió su corazón en esto. Llegó a ser más importante para ella que cualquier otra cosa. Spike se calló, mirándome como si suplicara que pudiera comprender lo significativas que eran sus palabras. Asentí con la cabeza, esperando a que continuara. Me estaba reservando el juzgarlo, pero ya estaba segura de que las razones de Spike eran, si no lo suficientemente buenas para mí o para otros, de vital importancia para él. Encargó este buscador. Trabajó en él en cada momento libre que tuvo. Creando un servidor que podría lanzar un hechizo muy especial, parpadeé, boquiabierta. ¿Qué? Todo esto, agité una pezuña. ¿Solo para lanzar un hechizo? Spike me miró y me callé. No un simple hechizo. Un mega hechizo. Uno más poderoso y complejo que cualquier otro mega hechizo jamás concebido. Dueling de Sparkle, quien era el unicornio más poderoso nacido en 1000 años, no habría podido lanzarlo, pero lo creó. Jardines de Ecuestria fue más allá de lo que incluso Celestia o Luna pudieron esperar. ¿Jardines de Ecuestria? Sí, respondió Spike. Un único hechizo, impulsado por los elementos de la armonía, calculado y lanzado por un buscador mágicamente mejorado. Un único hechizo que afectaría a la totalidad de Terra, limpiándola de radiación y contaminación, devolviéndola al hermoso paraíso que alguna vez fue antes de que los otros mega hechizos la envenenaran. Oh. Diosas. Lo miré fijamente, con los ojos muy abiertos, incrédula a pesar de que estaba muy segura de que era verdad. Un hechizo. Un solo hechizo que podría arreglarlo todo. Bueno, no todo, pero repararía el alma de nuestra tierra herida de muerte. Entonces, ¿por qué? Pregunté lentamente, un dolor creciendo dentro de mí. Una hermosa Ecuestria restaurada, ¿por qué no se ha lanzado? Spike habló con una tristeza casi infinita. Porque las personas que pueden usar los elementos de la armonía están muertas. Me moví alrededor del buscador, mirando cada elemento de la armonía. Me detuve cuando llegué al collar con una piedra preciosa en forma de globo. Fui a la reunión en casa de Spike y lo traje, tal y como pediste. Todos mis amigos estaban allí, pero tú... Dueling de Sparkle te confió el elemento de la magia, ¿no es así? Me confió todo esto, respondió Spike. No puedo irme. Si una banda de desolladores llegara a este lugar mientras yo no estoy, o peor aún, una tropa de rangers de acero, no necesitaba decir nada más. No puedo correr el riesgo de que alguien pueda dañar o destruir esto, dijo Spike. Tengo que quedarme aquí. Mantener la guardia. Hasta que pueda encontrar los portadores adecuados.
Me senté junto al estrado risa con los ojos húmedos. Las emociones por lo que estaba viendo y escuchando eran demasiado fuertes. Durante casi 200 años, admitió Spike, malhumorado, he estado buscando personas que parecían virtuosas. Ayudándolas. Poniéndolas en camino para encontrar más como ellas. Todo con la esperanza de algún día encontrar los 6 portadores adecuados. Magia. Amabilidad. Risa. Generosidad. Honestidad. Y. Lealtad. Mi corazón se rompió por el dragón. ¿Todo este tiempo? Soltó una risa herida. No creerías lo difícil que es para uno encontrar 5 amigos en el maldito horror del yermo. Bajó la mirada y me miró fijamente. Bueno, en realidad, lo sabes muy bien. ¿Tienen que ser 6? Pregunté. En toda la historia de Equestria, solo ha habido una persona que alguna vez haya podido controlar más de un elemento, créeme, tengo muchos libros sobre el tema, y esa fue Celestia. Usó el poder de los elementos de la armonía para desterrar al monstruo en el que se había convertido su hermana. Solo con los elementos se puede lanzar magia tan poderosa. Y solo Celestia tenía la capacidad de usarlos todos. Entonces, ¿por qué no los usó? Me asaltó un pensamiento. Para el caso, ¿por qué no envió a todas las malditas cebras a la luna? Porque ella también está muerta, me informó Spike sin rodeos. E incluso cuando no lo estaba, ya no podía usarlos. Ya no eran suyos. Miré hacia el estrado más cercano. La diadema, me había informado Spike antes, era el elemento de la magia. Me encontré recordando lo patéticamente poco mágica que era yo. A pesar de todo el poder mágico en bruto que había aprendido a desplegar, realmente era un unicornio de un solo truco. Una oscura comprensión se apoderó de mí. No, no somos nosotros, ¿verdad? Miré alrededor a los estrados y luego de nuevo a Spike. Tampoco somos el grupo de amigos adecuado. No podemos devolver Equestria a su estado natural. Sentí mi corazón desgarrarse. ¿Todavía estás buscando? Spike asintió con tristeza. No. No lo sois. Soltó una carcajada de nuevo. Sin embargo, no te sientas mal por eso. Eres una persona increíble con amigos increíbles. No tengo ninguna duda de que vuestro grupo hará mucho bien por el yermo. Simplemente no es vuestro destino curarlo. Una Equestria hermosa, verde y saludable, llena de vida, a solo un hechizo de distancia. Y yo era insuficiente. Nunca me había sentido más inútil. Oye, me regañó Spike, leyendo mi expresión. No es tu culpa. Demonios, imagina lo difícil que es encontrar un pony con la virtud de la risa en el yermo. Pensé en Dissido y sentí una chispa de esperanza. Tal vez nosotros éramos las personas equivocadas. Pero tal vez podría poner a Spike en el camino correcto para encontrar a los portadores. Creo que sé a quién estás buscando. Juré que nunca diría una palabra de lo que Spike me había mostrado. Casi deseé que no lo hubiera hecho. Las consecuencias de que un enemigo se enterara de lo que Spike estaba protegiendo en este lugar serían nada menos que la perdición de la mayor esperanza de Equestria. Era un gran secreto incluso para un dragón. Y yo era un pony muy pequeño. En nuestro camino de regreso con los demás, me di cuenta de algo que Spike había bloqueado involuntariamente a mi vista antes. En lo alto de la pared había una vitrina. Dentro había 6 estatuillas. Las conocía bien. Ya tenía 4. No podía verlas correctamente, ni podía leer sus inscripciones, sin sacarlas de allí. Sentí que sería inapropiado. ¿Qué les pasó? Pregunté de repente. Spike se detuvo, mirándome, luego siguió mi mirada hacia la vitrina. Quiero decir, sé lo que le pasó a Pinkie Pie. Pero, ¿qué pasó con el resto de ellas? La mandíbula de Spike se apretó espantosamente. No lo sé. ¿Tú, no lo sabes? Quiero decir, estabas allí, ¿verdad? No. Lo sé, repitió, sonando muy amenazador. Di un paso atrás, tragando saliva, sospechando que había cruzado una línea y probablemente había destruido cualquier vínculo que hubiera comenzado a formarse entre nosotros. Me quedé mirando al suelo. Oh, por supuesto, estabas aquí. Qué tonta soy. No me hagas caso. La voz del dragón resonó con ira, autoincriminación y pesar. Estaba dormido. Una vez más, me encontré mirando al dragón. El enorme, violeta y poderoso dragón que de alguna manera había dormido durante el apocalipsis. Solo necesitaba un siglo de sueño, como todos los dragones. Pensé que, si pasaba algo importante, alguien me despertaría, gritó Spike, su voz rebosaba de un desprecio por mí mismo que hacía que mi propio odio a mí misma pareciera insignificante y pequeño. Debería haber estado allí. Debería haber estado con ella. Era mi mejor amiga. No debería haber muerto sola. Pero yo estaba dormido. Lo siento mucho, dije, mi voz temblaba. Le puse una pezuña en sus escamas en un débil intento por consolarlo. Era demasiado grande para poder abrazarlo. Spike se quedó allí, inmóvil, perdido en un océano de sus propios arrepentimientos. No lloró. Sospecho que las lágrimas que este dolor podía arrancarle se habían derramado hace más de un siglo. Entonces lloré por él. Lo entendí. Esta montaña estaba en medio de la nada.
Días de viaje desde cualquier indicio de civilización. Habría sido casi imposible que incluso los sonidos de las bombas llegaran tan lejos, fácilmente confundibles con un trueno. Los destellos de luz podrían haber atravesado la cueva, pero, después del primer impacto, los Pegasos habían cerrado el cielo. Cuando Spike se fue a dormir, todas sus amigas aún estaban vivas. Equestria estaba pasando por la parte más oscura de su historia, pero había esperanzas de poder salir adelante. Cuando se despertó, Equestria se había ido. Sus amigas estaban muertas. El cielo estaba sepultado por las nubes y la tierra de abajo no era más que un desecho venenoso y arruinado. Me pregunté cómo habría podido volver a dormir. Solo quiero que recuerdes, me dijo Spike mientras nos acercábamos a la sala principal de su casa, ese jardín de Equestria fue el verdadero regalo que Dwight Sparkle nos dio a todos. Su voz adquirió un tono ligeramente duro. Sé que mientras viajes, explorando lugares y recuerdos, escucharás o leerás cosas sobre mi Dwi. Pero esto, lo que has visto allá atrás, ese es el verdadero corazón de Dwight Sparkle. No lo olvidaré, le prometí. Y recuerda, este es tu secreto ahora. ¿Y mi pequeño arrebato allá atrás? Eso también es un secreto. Si le hablas sobre este lugar a los desolladores o a los esclavistas o a cualquiera con malas intenciones, te asaré viva, dijo Spike con severidad. Eso espero, le dije, también con cierta severidad. Calamity y Velvet Remedy nos miraron cuando regresamos. Por la expresión de Velvet, se dio cuenta de que había estado llorando. Es una buena razón, dije simplemente. Ambos asintieron, claramente dispuestos a aceptarlo. Un incómodo silencio cayó sobre la habitación. Calamity miró nerviosamente hacia la entrada. En algún lugar afuera estaban los otros Pegasos, toda una civilización que alguna vez había sido su hogar. Para su familia y amigos, ahora era un Dasita. Un traidor. ¿Estaba pensando en ellos? ¿Los echaba de menos? ¿O estaba preocupado por lo que harían los de su propia especie, no con él, sino con sus amigos, si nos atrapaban aquí? Velvet Remedy jugueteaba con sus alforjas, botiquines médicos utilizados con demasiada frecuencia para curar heridas infligidas por la violencia. La cantante y aspirante a médica, pacifista por naturaleza, a quien la idea de dañar a otro era aborrecible, ahora portaba 3 armas, una de ellas una escopeta. Había dejado de recriminarnos por ser capaces de cosas horribles porque ahora sabía que ella era casi tan capaz. En cambio, se había retirado a un mundo de fantasía que en realidad era más un campo de minas de lo que jamás podría imaginar. Spike. Casi podía sentir el dolor que todos estaban escondiendo. Háblanos sobre ellas, dije, rompiendo el silencio. Todos se volvieron hacia mí. Dwight Sparkle, Rainbow Dash, Fluttershy y las demás. ¿Las conocías, Spike? Dinos cómo eran en la flor de su vida. Cuando eran felices. Háblanos de los buenos tiempos, Spike. Todos aquí necesitamos escuchar eso. Incluido, si no especialmente, tú mismo. Espera, Jade. ¿Consiguió que la liberaran a base de lloriqueos? Calamity se estaba riendo. ¿Y que renunciaran a todas esas joyas? Spike asintió, una gran sonrisa en el rostro del dragón. Tendré que probar eso, dijo Velvet Remedy con peligrosa sedosidad. Genial, Spike, murmuró Calamity. Ya nos has condenado a todos. Golpeé el suelo de la cueva con mis pezuñas en un aplauso. Cuéntanos otra. Esto era bueno. Calamity se alegró inconmensurablemente con la historia de cómo Rainbow Dash se había enfrentado a los suyos para defender a los búfalos nativos en el Imperio norteamericano. Velvet Remedy prácticamente se había vuelto loca con la historia de los cuidados de Fluttershy por un fénix enfermo. Y me di cuenta de que hablar de todas ellas, especialmente de Dwight Sparkle, le estaba haciendo mucho bien a Spike. Abrí mis alforjas, sacando Sparkle colas para cada uno de nosotros. Una de las botellas se había enganchado con la grabadora de audio que había encontrado en el acantilado, lo que me obligó a soltarla. Una parte de mí se sintió mal porque Loebs no pudiera estar aquí con nosotros compartiendo estos recuerdos. Pero entendí demasiado por qué Spike no quería que un caballero del Ministerio de Tecnología Militar hurgara en su guarida. En cambio, traté de memorizar las historias para poder compartirlas con él. Está bien, allá va otra. Esta es la historia del primer fin de invierno de Dwight Sparkle. ¿Qué es un fin de invierno? Preguntó Calamity, abriendo la Sparkle cola que le había pasado. Un líquido con sabor a zanahoria estalló en su rostro. Me lanzó una mirada asesina. Oh, vamos, me rí. Te lo debía por lo del Ministerio de Genialidad. Frunció el ceño y luego se rió entre dientes. Velvet Remedy le hizo flotar un paño para limpiarse la cara. Spike nos miró, divertido, esperando que Calamity se secara antes de responder. Bueno, así se llama a una práctica local en la que los habitantes de Villa Pony limpian la nieve del pueblo y las cosechas para facilitar la llegada de la primavera. Mientras nos miraba, pude ver que caía en la cuenta de que ninguno de nosotros tenía la menor idea de lo que estaba hablando. 2 de nosotros éramos de un establo y nunca habíamos experimentado un invierno.
Calamity había sido un paria el tiempo suficiente para haber pasado por unos pocos, pero solo inviernos naturales que terminaban por sí solos. Los Pegasos hacía tiempo que habían dejado de ayudar al paso de las estaciones. Normalmente, en el resto de Ecuestria, se agiliza el paso de una estación a otra con magia. Pero Villa Pony fue fundada por ponis terrestres, y era tradición ayudar a poner fin al invierno siguiendo el camino los ponis terrestres, sin magia. Pero también tenían unicornios y pegasos viviendo entre ellos, cuestionó Velvet Remedy. Entonces, ¿por qué no usaron magia? Spike asintió. También pensé que era una tontería la primera vez. La primera media docena de veces, en realidad. No fue hasta que visité Birmingham que lo entendí. ¿El qué entendiste? Pregunté. Bueno, la vida es mucho más difícil para los ponis terrestres, explicó Spike. No tienen magia. No tienen alas. Ni siquiera manos. La mayoría de las veces, tienen que trabajar el triple que los demás para hacer la mitad de las cosas. Pero lo hacen, sin una queja. No encontraréis ponis tan orgullosos o tercos como los ponis terrestres. Tomé las palabras de Spike como las generalizaciones que eran, aunque me preguntaba cómo podrían aplicarse a nuestro amigo vestido de acero. Los ponis terrestres son excepcionalmente innovadores. Esperad a que os cuente la historia de cuando Pinkie Pie persiguió a Rainbow Dash y un grifo con una máquina voladora. Siempre están buscando una forma de hacer más trabajo con mayor facilidad. Es por eso que los ponis terrestres siempre han sido los principales impulsores del progreso tecnológico. Ecuestria probablemente nunca habría inventado la rueda si no fuera por los ponis terrestres. Me lo creo, estuvo de acuerdo Calamity. Bueno, la parte de la rueda. No creo que ningún pony terrestre pudiera seguir el ritmo de Rainbow Dash. Sonreí ante eso. Spike volvió a su historia. Todo comenzó cuando Dwight me despertó muy temprano y. Te he dicho que no eres bienvenido aquí. Me volví, sabiendo que Lobes debía haber entrado en la cueva. Tal vez escuchó nuestras voces y quiso decir algo sobre los ponis terrestres. Eso sin duda encajaría con la etiqueta de orgulloso y terco. Lobes prosiguió su camino hacia el interior. Algo no iba bien. Lamento entrometerme, dijo el Ranger de acero. Pero tienes más compañía. Fríeme si es necesario, pero es posible que desees ocuparte de ellos primero. La voz de Calamity fue casi un gruñido cuando dijo. ¿Ellos? 4 pegasos neohelenos del enclave completamente cubiertos en una armadura negra de pesadilla volaron hacia la habitación y aterrizaron frente a nosotros. Spike reaccionó de inmediato. El dragón púrpura de espinas verdes se irguió en toda su altura, resoplando llamas y extendiendo sus alas. No sois bienvenidos aquí. Se mantuvieron firmes, aunque 2 de ellos retrocedieron unos pasos. Parece que tienes otros invitados, dijo casualmente el líder neoheleno. Estos están aquí por invitación mía. Vosotros no. El líder extendió sus pezuñas delanteras en un gesto de paz. Solo estamos aquí para asegurarnos de que encontréis a salvo el camino de regreso bajo las nubes, dijo amablemente. Creo que podemos encontrar nuestro camino nosotros mismos. Calamity había bajado a una posición de combate. Dio una patada a una manija debajo del gatillo de su silla de batalla, una palanca que no había estado allí antes de Torre Tempenny. Escuché un clic dentro de la silla de batalla cuando cambió el tipo de munición. Estaba segura de que acababa de cambiar a balas perforantes. No les dispares, le siseó Velvet Remedy a Calamity. Intentemos al menos la diplomacia primero. Bueno, mirad a ese. Gritó una yegua neohelena con un silbido. Tenemos un dasita. No cualquier dasita, dijo uno de los otros neohelenos. Ese es de Arzok Calamity. Mierda. Escuché murmurar a Calamity en voz baja. El líder miró entre mi amigo y el Pegaso que lo había identificado. ¿Seguro? Oh, sí. Ganador de la competencia de mejor tirador joven por 4 años consecutivos. No te olvides del tipo que te ganó. ¿Good shot? Susurró Calamity con los ojos muy abiertos. La visera compuesta del líder se volvió hacia Calamity, iluminándolo con su brillante resplandor de color fuego. Vaya. De oficial militar condecorado a traidor asesino, las gemas en las armas en forma de antena de su silla de batalla comenzaron a brillar con un feroz amarillo anaranjado que hacía juego con su visera. Lo siento, dragón, pero esto cambia las cosas. Spike no parecía pensar eso. Largaos. Mientras todavía os lo permito. El dragón se estaba impacientando. Parece que olvidas quién está al mando aquí, dragón, dijo el líder, aún hablando suavemente. Ahora nos vamos, como gesto de buena voluntad. Pero llevaremos a ese criminal con nosotros bajo custodia. Señaló con una pezuña a Calamity. Pareces olvidar quién es el que sabe bien con ketchup. Oye, un momento, la yegua habló de nuevo. Mira, señor dragón. La recompensa por la cabeza de este vale una importante pila de gemas. Mucho más sabrosas que un pony. Te diré una cosa, nos lo llevamos, y la recompensa es tuya. Spike hizo una pausa. Parpadeó. ¿Gemas? No, no lo haría. No después de todo lo que nos acaba de decir sobre la amistad, especialmente sobre sus amigas. La neohelena asintió.
Muchas gemas. ¿Muchas gemas? ¿Sí? Spike ladeó la cabeza, como si escuchara una voz que no podíamos oír. Irrumpís en mi casa y tratáis de sobornarme con gemas, pidiéndome que traicione a uno de mis invitados, un invitado al que deseáis ejecutar por su lealtad a una yegua que no solo era buena amiga mía, sino la portadora del elemento de la lealtad. ¿Sí? A la neohelena no parecía gustarle a dónde iba esto. Yo, por otra parte, sentí una sensación de alivio. Me permití esbozar una sonrisa. Spike extendió una mano hacia adelante y la dejó caer sobre la espalda de la yegua, inmovilizándola contra el suelo. Se inclinó muy cerca de la yegua, luego usó un dedo para levantarle la visera de modo que se miraran a los ojos. Spike resopló una gota de fuego en la armadura mágica a través de la visera abierta, prendiendo fuego a la neohelena dentro de su traje cerrado. La yegua gritó y se agitó durante 1 o 2 segundos insoportablemente largos antes de morir. Salió humo del caparazón de metal insectoide. Escuché a Calamity contener un sonido estrangulado mientras yo me atragantaba por el olor. No pensé que sería capaz de comer carne cocida durante mucho tiempo. Oh, diosas, gimió Velvet Remedy. Spike volvió a levantar la garra. Los otros neohelenos huyeron hacia la noche. Bien. Esto va a ser un problema. Deberíamos quedarnos. Deberíamos ayudar. No estoy exactamente entusiasmado por empezar a disparar contra gente que podrían ser mis parientes. Pero haré lo que sea necesario para arreglar esto. Spike negó con la cabeza. No. Será mejor si ninguno de vosotros está aquí cuando regresen. Una vez que vean que su premio se ha ido, tendrán menos razones para persistir. Miré a Spike con preocupación. ¿Y si ellos quieren mirar lo que hay al fondo de la cueva? No les daré esa opción. Loves, ahora de pie en la boca de la cueva, sugirió. Si hay algo aquí que no quieres que miren, entonces será mejor que nos aseguremos de que los Pegasos sepan que estamos en otro lugar. Se volvió hacia Calamity. Deberíamos permanecer un poco más por encima de las nubes. Calamity asintió. Que nos vean en algún lugar que no sea aquí. Me miró. ¿Qué me dices? Regresamos hacia Nueva Apaloosa, descendemos y nos desviamos hacia Cruce R7 después de que nos hayan visto. Nos daría la oportunidad de aligerar nuestra carga, agregó Velvet Remedy con aprobación. Aún tenemos que instalar el banco de trabajo de Calamity. Asentí. Estaba decidido. Alejaríamos la atención de los neohelenos de la cueva de Spike. Solo esperaba que no empezaran a dispararnos. Aunque si acababan acribillándonos, al menos Jardines de Ecuestria permanecería a salvo. Antes de irnos, le dijo Velvet Remedy a Spike, tenía una pregunta que podrías responder. Mi corazón se saltó un latido. Por favor, rogué en silencio, que no sea sobre Fluttershy. Adelante, dijo Spike amablemente. ¿Qué son esas torres? Preguntó Velvet, para mi alivio. Las blancas, altas y delgadas. Mientras veníamos aquí, vi varias de ellas. Son las únicas cosas que he visto tan altas como esta montaña, y definitivamente están hechas por ponis. Eran para el proyecto Pony Único, respondió Spike, a la vez que Calamity respondía. Esas torres son del proyecto Pegaso Único. Spike y Calamity se miraron. ¿El proyecto Pony Único? Pregunté. Calamity pareció un poco herido porque no recurriera a sus conocimientos primero. Lo has mencionado antes. ¿Para qué era el proyecto? Spike abrió la boca y luego hizo una pausa. Levantó una garra y volvió a detenerse. Finalmente, admitió. En realidad, no tengo ni idea. Pasé todo mi tiempo con Duilight. Realmente no sé mucho sobre lo que estaban haciendo los otros ministerios. Todo lo que sé es que se llamaba Proyecto Pony Único, que fue idea de Rainbow Dash y que fue prácticamente lo único que hizo el Ministerio de Genialidad. Lo único que hizo de forma oficial, intervino Loves. Me dirigí a Calamity ahora. ¿Proyecto Pegaso Único? Bueno, no estoy seguro de que no fuera el Proyecto Pony Único en algún momento. Calamity pensó en lo que había dicho el dragón. Me dijeron lo contrario, pero no tengo razones para pensar que el gobierno del gran enclave de la Nueva Hélade sea más honesto que cualquier otro. Y si fue Rainbow Dash quien lo creó, dudo mucho que su propósito fuera el mismo con el que se usan las torres actualmente. Porque ahora mismo están siendo utilizadas para ayudar a mantener a los Pegasos aislados del resto de vosotros. ¿Cómo es eso? Calamity se volvió hacia Velvet Remedy. ¿Recuerdas cuando preguntaste sobre lo que comíamos allí y bromeé sobre las semillas de nubes? Velvet Remedy asintió. Recuerdo que iba a exigir una respuesta adecuada más tarde. Sí, bueno, ahora la vas a conseguir, dijo Calamity. No sé para qué estaban destinadas originalmente esas torres. Pero sé para qué las ha reutilizado el enclave. Y es para encantar las nubes a kilómetros a su alrededor para que podamos cultivar en el cielo. Dejé escapar un silbido ante eso. Desde algún lugar del exterior, Pirelli respondió con un silbido propio. Tenía sentido. No importaba lo que se suponía que fuera el proyecto Pony Único, las torres ahora se estaban utilizando para satisfacer los propósitos de los neohelenos. Los Pegasos los estaban usando para la agricultura. Omage quería usarlas para transmitir la música y los mensajes de DJ-3 en el yermo.
Paréntesis de apertura, yo os traigo la verdad, no importa lo mucho que duela. Y Redeye estaba usando una para, a saber. Mis pensamientos se dirigieron a Omage. No le había contado a Omage sobre el engaño de este Lobes. Había utilizado la transmisión de radio de DJ-3 para difundir su mentira sobre el jefe Grimstar. Tenía que preguntarme cómo un pony como este Lobes se las había arreglado para tener una relación romántica con la portadora del elemento de la honestidad. Esperaba que Omage se sintiera personalmente ofendida. No quería ser portadora de un mensaje que le causara dolor. Pero no le ocultaría la verdad solo porque no quisiera perturbarla. Tal vez querría verificar mi versión antes de comunicarla, aunque no podría ofrecerle pruebas que la respaldaran. Sin embargo, ¿de qué serviría desvelar al público esta verdad? Pensé que lo más probable era que no dijera nada. Como mi lucha con la adicción o su verdadera identidad, a veces mantener secretos era la mejor opción. Omage entendía eso. Ese maravilloso unicornio tenía más integridad personal que cualquiera que hubiera conocido, y no podía soportar ponerla en una posición moralmente incómoda. Especialmente no después de Monterey Jack. Salí de mi ensueño por el golpe de la pezuña de Velvet Remedy. ¿Sigues con nosotros, Little Pip? Asentí. Los demás ya se estaban reuniendo en el bandido aéreo. Era hora de irse. Queríamos movernos antes de que regresaran los neohelenos. Troté hasta la entrada de la cueva y luego miré hacia Spike. Supongo que esto es un adiós. Vigilante me había ayudado. Sin él no habría sobrevivido. Me había ayudado a darme un propósito, una meta, y finalmente amistad. Pero ahora estaba claro que no éramos las personas que estaba buscando. Y necesitaba centrar su atención en otra parte. Spike asintió. Mantendré un ojo abierto para ti. Podremos volver a hablar. Pero, sí, esto es un adiós. Gracias, Spike. Gracias, Little Pip. Me volví y salí de la cueva. Estaba a punto de entrar en el bandido aéreo cuando me asaltó una epifanía. Dándome la vuelta, galopé de regreso a la cueva. Honestidad. Se trataba de algo más que decir la verdad. Se trataba de integridad. Spike. Grité. Conozco a una de las otras personas que estás buscando. 2 pegasos de armazón negro casi rozaban nuestras colas cuando atravesamos la cortina de nubes. Ja. Gritó Calamity, aleteando con fuerza mientras arrastraba al bandido aéreo por el aire a una velocidad vertiginosa. Os dije que no nos seguirían bajo las nubes. Cobardes. Velvet Remedy miró las 2 siluetas demoníacas detrás de nosotros, su cabello azotando su rostro. Todavía nos siguen. ¿Qué? Calamity miró hacia atrás por encima del hombro. Oh, me cago en la leche. De alguna manera, se las arregló para acelerar aún más. Vi destellar las piedras preciosas de las sillas de batalla de los neohelenos, y rayos de luz pasaron a nuestro lado. Afortunadamente, ninguno de estos pegasos tenía a Calamity en la mira. Calamity, ¿podrías por favor dejarlos atrás? Pidió Velvet con una suavidad casi seductora. No me gustaría nada que me fulminaran hoy. 2 ráfagas más de energía mágica pasaron junto a nosotros, una que atravesó una ventana rota del autobús y salió por otra, apenas fallando a Pirellit. El pájaro mágico graznó y se escondió detrás de Velvet, quien la arrulló reconfortante. «Guau», comentó este Lobes secamente. «Realmente no les caes bien, ¿verdad? Cortad el rollo». Nos gritó Calamity. «Agarraos». Envolví mis patas delanteras alrededor de uno de los postes entre los asientos del autobús. Velvet Remedy se aferró con los dientes a una de las barras del techo. Por su expresión, inmediatamente se arrepintió. Solo podía imaginar el sabor. Este Lobe se apoyó entre las sillas. Un momento después, Calamity llevó al bandido aéreo a un descenso en picado. Pirellit rebotó en el techo del autobús. Se apresuró a morder la crin azotada por el viento de Velvet Remedy justo antes de salir por la ventana trasera del autobús. Rayos de luz de colores se dispararon a nuestro alrededor. Creo que grité. Los neohelenos interrumpieron su persecución a medio camino del suelo. Mis patas todavía temblaban, mis pezuñas agradecidas de estar plantadas en tierra firme. Vi cómo Velvet Remedy trapicheaba con Dizzy Do fuera de la puerta principal de Nueva Apaloosa, intercambiando baterías de chispa para reemplazar las casi agotadas del bandido aéreo. No se nos permitió más, pero el Ghoul Pegaso estuvo más que feliz de salir y saludarnos. Por un momento, no reconocí a la pequeña potra lavanda que la seguía tímidamente. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de que era Silverbell. Ya no estaba pintada de rosa. Parecía mejor. Estar con Dizzy Do sin duda era bueno para ella. Silverbell miró hacia arriba, reconociendo a Velvet Remedy. Se congeló en seco. «Hola, Silverbell», dijo Velvet Remedy suavemente. «Estás hermosa esta mañana». Silverbell miró a todos lados menos a Velvet. «Tengo a alguien que te gustaría conocer», continuó Velvet, su voz cálida. «Pirellit, Sally conoce a Silverbell». Los ojos de la pequeña potra se abrieron de par en par al ver al majestuoso fénix de fuego Valirio. La criatura esmeralda y dorada aterrizó junto a ella y la saludó amistosamente.
El efecto en Silver Bell fue dramático. Era como si Pirelith fuera la primera cosa verdaderamente hermosa que la potra hubiera visto en su vida. Calamity se acercó a mí. Llámame loco, pero después de que nos vayamos, creo que esa potra se pasará los próximos días tratando de hacer que Nueva Apaloosa sea tan bonita como ese pájaro. Ya podía imaginarlo. Miré a Calamity. El Pegaso de color óxido con la crin naranja y el sombrero negro estilo desesperado era probablemente el amigo más cercano que tenía. Sin contar a Omage, que no era tan cercana, pero sí mucho más que una amiga. Ya sé lo que piensas, dijo Calamity. No les creas. El enclave tiende a convertir a cualquiera que se oponga a sus ideales en un monstruo. Te creo, le dije con sinceridad. Regularmente ponía mi vida y las de mis seres queridos al cuidado de Calamity. Confiaba en él absolutamente. Pero, Calamity, si estás huyendo de alguien, tal vez podamos ayudarte. Calamity se rió. Lil Pip, ya deberías conocerme. Huir no es precisamente mi estilo. Mi amigo volvió la cabeza hacia la cubierta de nubes omnipresente. Quería volar a un sitio. Ellos simplemente querían impedírmelo. Elipsis. Es un bonito lugar, dijo Lobes mientras miraba alrededor a Cruce R7. No podía estar segura de si estaba siendo sarcástico o hablando con sinceridad. Hogar, dulce, tren descarrilado. Lobes miró las torretas defensivas estándar, luego miró hacia la torreta de energía mágica de 3 cañones montada en el techo de la incongruente locomotora del tren. Oh, eso sí que es una belleza. Podía escuchar a Calamity montando su taller. Miré a mi alrededor, pero no pude ver a dónde se había ido Velvet Remedy. Con suerte, estaba durmiendo un poco. Sabía que necesitaba algo de sueño. Nuestra siguiente parada era Birmingham. No sabía si realmente encontraríamos a Redeye allí, pero lo que había aprendido decía que todas sus operaciones con esclavos se centraban en ese lugar inmundo. Era hora de empezar a arreglar algunas cosas. Las palabras de Spike resonaron en mi cabeza. Sé que mientras viajes, explorando lugares y recuerdos, escucharás o leerás cosas sobre Midway. Había jurado que recordaría, como él lo llamaba, el verdadero corazón de Duilith Sparkle. No podía imaginarme olvidándolo, ahora que lo había visto por mí misma. La vista de ese buscador, rodeado por los elementos de la armonía, sentado y esperando, año tras año, década tras década para que los elegidos arreglaran problemas que estaban mucho más allá de mis facultades, también habría pensado acumulando polvo, pero Spike, me di cuenta, había estado atendiendo obedientemente a los elementos de la armonía y al buscador. ¿Qué tan difícil sería recordar si no tuviera una imagen tan impresionante a la que aferrarme? En este momento, tenía otro momento privado con Lobes. Debía aprovecharlo al máximo. Quería preguntarle sobre Applejack, pero no creía que estuviéramos listos para esa conversación todavía. Sentí que estaría fisgoneando en algún lugar al que todavía no me había ganado el derecho de ir. Pero tenía otros amigos, incluida una que me preocupaba que se evadiera cada vez más de la realidad, hundiéndose en una bella mentira. No tenía idea de qué hacer por ella, pero sentí que saber todo lo que pudiera de la ministra me daría la mejor oportunidad de al menos ayudarla a recuperarse si finalmente se producía el trágico descubrimiento. Lobes, ¿qué le pasó a Fluttershy? El Ranger de acero se detuvo a mitad del trote y giró su visera hacia mí. Depende de a quién le preguntes, respondió crípticamente. ¿Nadie lo sabe? Pregunté, habiendo esperado una respuesta más definitiva que esa. Preferiblemente una de la que pudiera extraer un poco de esperanza. Lobes negó con la cabeza. Ten en cuenta que es muy difícil precisar qué le sucedió a cualquiera en particular. Los esqueletos no vienen con etiquetas de identificación. Y hubo millones de personas de quienes los megahechizos y bombas de fuego Valirio ni siquiera dejaron eso. Algunos lugares, como Valle Espléndido y las ruinas de Camelot, todavía son demasiado peligrosos para explorarse. Es raro que puedas decir con certeza lo que sucedió a cualquiera, incluso a una ministra. Oh, mierda. Asentí lentamente. Dicho eso, la mayoría de los ponis, bueno, aquellos que alguna vez conocieron a Fluttershy más allá de los carteles del Ministerio de Paz, creen que estaba tan devastada por lo que le había pasado a Equestria y al mundo debido a sus esfuerzos por lograr la paz que se adentró en algún lugar peligroso y dejó que la naturaleza la matara, que Equestria le hiciera lo mismo que ella a Equestria. Me encogí. Esto no era lo que esperaba. Hay otras versiones. Algunos afirmaron que saltó desde lo más alto del Ministerio de Paz en las ruinas de Camelot. ¿No era una yegua Pegaso? Lobes relinchó. Sí. Pero, por aquel entonces, simplemente estar fuera en Camelot habría sido sentencia de muerte. Miré al suelo. No hacía más que empeorar. Y luego están los que dicen que viajó al bosque Everfree y se convirtió en un árbol. Espera. ¿Qué? Exigí, con la mandíbula muy abierta. ¿Cómo pudo suceder eso? Lobes se encogió de hombros. No me preguntes. Yo siempre he votado por la versión del suicidio. Resopló. Aún así, el Everfree siempre fue un lugar extraño y peligroso. Se volvió mucho peor después del apocalipsis, aunque, Luna sabe por qué, ni siquiera fue alcanzado por el fuego Valirio.
El Ranger de acero se volvió. Lo único en lo que todos parecen estar de acuerdo. Flutter se vivió el apocalipsis, el tiempo suficiente, al menos, para que el horror de todo esto, la muerte de innumerables ponis y animales, el envenenamiento y deformación de la tierra misma, le destrozara el alma. Me derrumbé en cuclillas, sintiendo latir mi corazón. Esto es el yermo. No es nada salvo cruel. Elipsis. Bueno, esto ha sido un fracaso. Spike está dormido. Podría despertarlo, pero ¿por qué le haría eso al pobre chico? ¿Despertarlo para que sufra todo esto también? Mejor dejarlo dormir. Que tenga buenos sueños por un tiempo más. Oye, los dragones duermen, como, un siglo, ¿verdad? Tal vez Spike tenga suerte y no se despierte hasta que Equestria haya tenido tiempo de curarse. Aunque no sé si 100 años serán suficientes, al ver el sol así, casi puedo creer que nunca sucederá. Las nubes ocultan la tierra. Empiezo a pensar que esa es la idea. Ahora me llaman traidora. A mí. Después de todo lo que he hecho por ellos. Le dan la espalda a Equestria y tienen el descaro de llamarme traidora. Incluso han contratado a una mercenaria para darme caza. Para traerles de vuelta mi cabeza. Es buena. De las mejores. Pero yo soy mejor. Y ella lo sabe. Una segunda voz sonó en la grabación de audio, más ronca que la de la yegua. Así es. Lo que deja a una chica preguntándose por qué estás sentada aquí, dejándome encontrarte. Hola, Hilda, respondió la voz de la yegua, sonando cansada. Siento que tenga que terminar de esta manera, Dash. ¿No lo sientes? No. En realidad no. Silencio. Hilda, ¿puedo pedirte un favor? ¿Cuál? ¿Podemos cantarlo? ¿Una vez más? ¿Eh? ¿Cantar qué? Oh, no puedes hablar en serio. ¿Solo una vez más? La segunda voz dejó escapar un suspiro de sufrimiento. ¿Por qué? Porque, solo por un momento, quiero recordar una época anterior y más feliz. Una época en la que el mundo no era una mierda. Vale, solo por ti, Dash. La voz hizo una pausa. Una última vez. Pero, después de eso, sabes que te voy a matar. Lo intentarás. Las dos voces se mezclaron en una extraña armonía. Nuestra vida está con los jóvenes voladores. Veloces y valientes, la grabación de audio se cortó abruptamente. La máquina había llegado a su límite.